Para entrar un poco más en contexto, la tomografía de tórax utiliza una máquina especializada de emisión de rayos X para tomar imágenes de los pulmones, el corazón, vasos sanguíneos, vías respiratorias, costillas y ganglios linfáticos del paciente. Sir Gottfried Haunsfeld revolucionó la medicina con la tomografía computarizada o el escáner. Su invento es considerado por muchos como uno de los más importantes del siglo XX y lo hizo merecedor del Premio Nobel en 1979. El significado de su invención y algunos aspectos bibliográficos son revisados. El primer tomógrafo comercial fue introducido en 1973. Este utilizaba un haz lineal con un solo detector y un mecanismo de traslación-rotación. La adquisición de una sola imagen tardaba alrededor de unos 4.5 minutos, por lo que inicialmente se utilizaba solamente para visual partes no móviles del cuerpo, como el cráneo. La tomografía computarizada del tórax utiliza un equipo especial de rayos X para examinar anormalidades encontradas en otros exámenes, por imágenes y para ayudar a diagnosticar la causa de una tos sin explicación, la falta de aliento, el dolor de pecho, la fiebre y otros síntomas relacionados en el tórax o el pecho. La exploración por TC es rápida, indolora, no es invasiva y es muy precisa, debido a que tiene la capacidad de detectar nódulos muy pequeños en el pulmón. La TC de tórax es especialmente específica para diagnosticar cáncer de pulmón en sus estadios más tempranos y curables. ¿En qué consiste el TAC de tórax? La tomografía computarizada, más comúnmente conocida por exploración por TC o TAC, es un examen médico de diagnóstico por imágenes, al igual que los rayos X tradicionales. Produce múltiples imágenes o fotografías del interior del cuerpo por imágenes transversales generadas durante una exploración por TAC. Se puede reformatear en múltiples planos, incluso se puede generar imágenes tridimensionales. Estas imágenes pueden ser vistas en un monitor de computadora, imprimidas en una placa, asimismo en una impresora 3D o transferidas en un CD o un DVD. Las imágenes por TAC de los órganos internos, huesos, tejidos blandos o vasos sanguíneos brindan mayores detalles que los exámenes convencionales de rayos X, particularmente en el caso de los tejidos blandos y de los vasos sanguíneos. Bueno, seguimos con los usos comunes de la tomografía. Pues estos se utilizan para examinar anomalías encontradas en los rayos X convencionales. También ayudan a diagnosticar las causas de signos o síntomas clínicos de enfermedades de tórax, tales como la tos, la insuficiencia respiratoria, el dolor torácico o la fiebre. También para detectar y evaluar el alcance de los tumores que aparezcan en el tórax o tumores que se hayan propagado allí desde otras partes del cuerpo, para evaluar si los tumores están respondiendo al tratamiento, también para ayudar a programar la radioterapia y evaluar lesiones en el tórax, incluyendo en el corazón, los vasos sanguíneos, los pulmones, las costillas y la columna vertebral. También para evaluar anomalías del tórax encontradas en exámenes fetales por ultrasonido. Bueno, tenemos la preparación del paciente. El paciente debe vestirse con prendas cómodas y sueltas para este examen. Es posible que tenga que ponerse una bata durante este procedimiento. Los objetos de metales, tales como joyas, anteojos, dentaduras postizas y broches en el cabello, pueden afectar un poco las imágenes del TAC. Es por esto que deben dejarlos en sus casas o quitárselos antes de el examen. Es posible que a las mujeres se les solicite quitarse el sostén, ya que estos tienen varillas de metal. Y por último, se le pedirá al paciente que no ingiera alimentos o bebidas durante unas pocas horas. Lo mejor es tener un ayuno de 4 a 6 horas. Bueno, el equipo utilizado. El dispositivo para la exploración por TAC es una máquina de gran tamaño. Esto, esto lo conforma un anillo con un túnel corto en el centro. El paciente se acuesta en una angosta mesa de examen que se desliza dentro y fuera de este corto túnel. El tubo de rayos X y los detectores electrónicos de rayos X se encuentran colocados de forma opuesta sobre un aro llamado gantry.
Este rota alrededor del paciente. La computadora pues que procesa esta información está en un lugar diferente a esta máquina y allí el tecnólogo opera este dispositivo y se comunica con el paciente por medio de un parlante y un micrófono. Seguimos ahora con los beneficios. Pues este TAT tiene algunos beneficios y es que es importante para ese TAT se hace rápido y eso pues es importante para las personas que tienen pues problemas para aguantar la respiración. Esta TAT es un examen ampliamente disponible, son exactas, no son invasivas y no provocan ningún dolor. Eh, una ventaja importante de esta es su capacidad de obtener imágenes de huesos, tejidos blandos, vasos sanguíneos al mismo tiempo, a diferencia pues, de los rayos X convencionales. Esa exploración por TAP brinda imágenes detalladas de numerosos tipos de tejido, así como también de pulmones, huesos y vasos sanguíneos. Los exámenes por TAP son rápidos y sencillos, como pues ya lo había nombrado anteriormente. En caso de emergencia pueden revelar lesiones y hemorragias internas lo suficientemente rápido como para ayudar a salvar vidas. El diagnóstico por imágenes de TAP proporciona imágenes en tiempo real, se constituye una buena herramienta para guiar pues, procedimientos de invasión mínima, tales como biopsias por aspiración y aspiraciones por agujas en numerosas áreas del cuerpo, particularmente los pulmones, el abdomen y la pelvis, y junto con los huesos. Existen también pues algunos riesgos y es que existe la posibilidad de cáncer como consecuencia de la exposición de excesiva radiación. Sin embargo, pues el beneficio de un diagnóstico exacto pesa mucho más que pues, el riesgo para muchas personas. Las dosis efectivas de radiación pues, para ese proceso también puede variar. No se recomienda el diagnóstico por imágenes de TAP para las mujeres embarazadas, salvo que sea médicamente necesario debido al riesgo pues, potencial que va a recibir su bebé que está por nacer. El riesgo de una reacción alérgica al material de contraste que contiene yodo muy rara vez ocurre. También pues que en algunos pacientes con función comprometida de los riñones, el tinte usado en la exploración de TAP podría empeorar la función de los riñones. Ahora acá tenemos pues unos cortes, la cual la tomografía nos permite pues, ver imágenes con alta resolución en plano sagital, como la primera imagen, coronal o frontal, y axial y transversal, donde podemos evidenciar las distintas estructuras y órganos. Tenemos que el atlas tomográfico es un conjunto de tomografías de una zona específica. Las interpretaciones de las imágenes pues, buscan ilustrar signos específicos e importantes. Bueno, tenemos la vascularización pulmonar. La vascularización pulmonar está compuesta por vasos de circulación pulmonar y vasos de circulación sistémica. La circulación pulmonar es la responsable de suministrar la sangre desoxigenada a los alveolos y expulsar la sangre oxigenada después del intercambio gaseoso. En este proceso lo constituyen las arterias y venas pulmonares. La arteria pulmonar principal nace del ventrículo derecho y se divide en lo que son las arterias pulmonares tanto derecha como izquierda. Esta circulación arterial pulmonar sigue entonces una distribución centrífuga desde los cilios hasta el árbol bronquial y dividiéndose así en diferentes ramas. El sistema venoso pulmonar no sigue como tal una distribución paralela pues al de las arterias y los bronquios. Acá tenemos unas tomografías, tenemos que dos de ellas están en un plano sagital, las otras dos en un plano transversal y esta que es un plano coronal, la cual pues nos permite ver la diversidad de órganos y algunas estructuras. En todas estas imágenes podemos observar lo que son las divisiones del corazón, encontrando en esta tomografía sagital el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, la aorta. Aquí podemos también encontrar lo que es el tracto de la salida del ventrículo derecho,
la rama izquierda de la arteria pulmonar y la raíz aórtica. En estas dos tomografías de arriba, que son de corte transversal, observamos lo que es la rama derecha de la arteria pulmonar, la aorta descendente, la ascendente, el tronco de la arteria pulmonar y aquí también podemos observar la vena cava superior. En esta vemos lo que es el tronco bronquial ascendente y lo que es el bronquio principal izquierdo. Perdón. Todo esto comprende lo que es el proceso de circulación cardiovascular, asociándolo también con el proceso de que la sangre desoxigenada entra por el lado derecho del corazón o por la aurícula derecha. Cuando esta está llena, se contrae y pasa por la válvula tricúspide y llega al ventrículo derecho, que en él podemos observar pues aquí en la tomografía. Cuando este ventrículo derecho está lleno de esta sangre desoxigenada, él se contrae y se abre entonces lo que es el tracto de salida, que es el tracto de la salida del ventrículo derecho para bombear a lo que son las arterias. Y asimismo pues llegar hasta los pulmones para luego pues hacer el intercambio gaseoso y oxigenar la sangre. Una vez esta sangre ya esté oxigenada, sale a través de la rama izquierda del pulmón y entra por el atrio izquierdo, lo cual pues se realiza el mismo procedimiento, es decir, del atrio izquierdo pasa a lo que es el ventrículo izquierdo por medio de la válvula mitral y el ventrículo izquierdo sale por la aorta. Acá tenemos la vascularización pulmonar izquierda, en donde en estas tomografías podemos encontrar lo que es la aorta, la cual se origina del ventrículo izquierdo, como ya lo había mencionado. Aquí tenemos lo que es la vena cava superior. Vemos también ambas ramas de la arteria pulmonar, tanto la izquierda como la derecha, pues las cuales transportan sangre desoxigenada. También sobresalen los que son los troncos arteriales, tanto el descendente como el anterior. En este corte coronal también podemos ver lo que son los bronquios lobales principales, tanto el izquierdo como el lobar superior izquierdo. Bueno, buenos días. Tenemos la vascularización pulmonar derecha. Siguiente, eso. Bueno, pues tenemos en la imagen A, pues encontramos un corte transversal del pulmón derecho. En este pues podemos observar el bronquio principal derecho, pues, el cual se encarga de separar el aire hacia los pulmones para ser utilizado. También tenemos el bronquio intermediario, el cual luego se divide en varios segmentos. Pues también podemos encontrar el bronquio lobar inferior y el bronquio lobar medio. Cerca de estos, como se ve, pues encontramos con el tronco venoso superior o la vena cava superior derecha. Este se encarga de recoger la sangre de la cabeza, el cuello, los miembros superiores y el tórax. Y al lado pues vemos el tronco de la arteria descendente. Acá en la imagen B pues observamos un corte coronal anterior del pulmón derecho, donde nos encontramos con el tronco arterial anterior. También vemos la rama derecha de la arteria pulmonar, que esta es la encargada de llevar la sangre al corazón. También observamos el tronco arterial descendente o interlobar. Ya digamos en la imagen C, pues podemos observar un corte axial o transversal del tórax, donde podemos ubicar las estructuras que conforman el corazón. Se puede ver lo que es el ventrículo derecho o izquierdo, las aurículas también derecha o izquierda, y en la mitad pues encontramos la aorta. En la imagen D pues también observamos un corte transversal donde pues podemos ver el tracto de salida del ventrículo derecho. También podemos ver la aorta, el tronco venoso superior, el bronquio intermediario, la aorta descendente y la rama derecha de la arteria pulmonar. Bueno, los cilios. Vamos pues a recordar y dar una pequeña explicación de lo que son los cilios y de cómo se conforman. Entonces, tanto el hilio derecho como el izquierdo, el hilio pulmonar, pues es el encargado de servir como una puerta de entrada o de salida para las estructuras que hacen vida del pulmón. Digamos que junto a la pleura dan como una función de soporte y protección para dichas estructuras, pues evitando así pues traumatismos importantes o digamos algunas lesiones también.
Pues principalmente se conforma de bronquios, arterias y venas pulmonares y sistémicas, nervios autonómicos y ganglios linfáticos. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más a detalle de ellos. Comenzando por el hilo derecho, el hilo pulmonar derecho, pues encontramos en la imagen izquierda, pues las arterias pulmonares, los vasos bronquiales, el bronquio lobular superior, el bronquio principal derecho, el bronquio lobular inferior, el nódulo linfático broncopulmonar, el bronquio lobular medio y por último, pues el ligamento pulmonar. Digamos, en la tomografía que tenemos al lado, es de corte transversal del hilo derecho y podemos identificar las estructuras que la conforman como pues ya anteriormente pues mencionábamos, con lo que es el tronco arterial anterior, el tronco venoso superior. Acá se encuentra el bronquio principal también derecho, el cual se va a dividir en bronquio segmentario apical, bronquio segmentario posterior y bronquio segmentario anterior, pues los cuales también se van a dividir en varios bronquios lobulares, pues como aquí podemos observar el bronquio lobar superior, eh, el cual luego se divide en ramificaciones de bronquios. Y también podemos ver la arteria interlobar, que esta surge de las arterias pulmonares segmentarias y están pegadas o cerca de los bronquios segmentarios. Ya luego podemos ver en la segunda tomografía de la derecha el bronquio intermediario que surge del bronquio lobar medio. Bueno, muy buenos días. Ya entrando en cuanto al hilo izquierdo, pues encontramos lo que sería la arteria pulmonar, vaso bronquial, el bronquio lobular, tanto superior como inferior. Tenemos también el bronquio principal izquierdo, el nódulo linfático broncopulmonar, venas pulmonares y pues por último lo que sería el ligamento pulmonar. Ya en la primera imagen encontramos de primero lo que vendría siendo el pulmón izquierdo, la rama izquierda de la arteria pulmonar. Seguida esta vamos a ver lo que sería la arteria interlobar y pues el bronquio principal izquierdo, el cual va a ser más largo. También este va a tener lo que sería una trayectoria curva y pues un ángulo mucho más pronunciado respecto a la tráquea, ¿no? Además de este, se va a bifurcar o se va a dividir con los troncos bronquiales lobares, tanto superior como inferior, ¿no? Y pues vemos el tronco bronquial ascendente. Ya en cuanto a la segunda imagen, vemos la arteria interlobar. También podemos observar de una manera mucho más clara el bronquio lobar superior, el cual nos va a dar el origen a aquel segmento ápico posterior. Y pues ya en la tercera imagen podemos eh, observar igualmente la arteria interlobular, bronquio lingular superior y pues el bronquio lobar inferior. En anatomía mediastínica, bueno, ya entrando un poco más en materia y vamos a hablar un poco más claro en cuanto al mediastino. Eh, Sabemos que pues el mediastino es dicha área que se encuentra entre pulmón y pulmón, ¿no? Y esta tiene una función en específico. Su función es pues mantener cierta distancia adecuada entre pulmón y pulmón y pues también entre las pleuras que lo van a rodear. Esta estructura contiene ciertos órganos, como sería el corazón, vasos sanguíneos grandes, lo que vendría siendo la tráquea, el esófago, el timo, bronquios y pues los ganglios linfáticos. Bueno, el mediastino, como podemos ver en la imagen, este tiene dos divisiones, tanto superior como inferior. Esta división se hace a través de un plano transverso del tórax, donde se encuentra ubicado exactamente en el ángulo de Luis a nivel de T4. Eh, Como anteriormente lo había dicho, pues este mediastino tiene dos divisiones, superior e inferior, y la parte inferior del mediastino tiene tres subdivisiones, que vendría siendo pues anterior, medio y posterior, los cuales están divididos por el pericardio.
Bueno, en esta diapositiva pues ya tenemos unas tomografías del mediastino, como los acabo de mencionar. La parte inferior que se subdivide en mediastino inferior, anterior, anterior, medio y posterior. En la tomografía del mediastino medio podemos encontrar lo que vendría siendo corazón y las raíces grandes de los vasos, que vendría siendo la aorta, que es uno de los vasos, o no, es el vaso de mayor calibre de todo el organismo. Este, pues, como sabemos, tiene también una pared muy gruesa y también elástica. Este, pues, surge del ventrículo izquierdo a la derecha y, pues, por detrás de la arteria pulmonar, tronco pulmonar y, pues, vena cava superior, que es la que se va a encargar de recoger toda la sangre de la parte superior que vendría siendo, pues, cabeza, cuello y tórax. Eh, Estos vasos salen y van entrando también al corazón. Podemos observar también lo que es la aurícula derecha, ventrículo izquierdo, arteria brachiocefálica, carótida izquierda y pues la subclavia izquierda. En el mediastino posterior, que se localiza pues en el inferior al plano transverso del tórax, anterior a las vértebras T5 y T12, posteriormente al pericardio y el diafragma entre la pleura parietal de ambos pulmones. Y podemos observar que se constituye de lo que vendría siendo vena ácigos, callado de la vena ácigos y el esófago. Recesos paraespinales. En estas tomografías de corte coronal podemos observar los recesos paraespinales, el canal raquimedular y el agujero de conjunción. Aquí tenemos un corte transversal que atraviesa los dos pulmones en los lóbulos superiores. Como podemos observar en la imagen, encontramos el mediastino anterior y el mediastino posterior. Asimismo, observamos la tráquea, el esófago y arterias importantes como lo son la subclavia izquierda y la carótida primitiva izquierda. También podemos ver el tronco brachiocefálico y sus divisiones derecha e izquierda. Y en las siguientes dos imágenes tenemos un corte transversal más inferior y encontramos el timo, el callado aórtico, la vena cava superior, la aorta, el espacio pretaqueal y las confluencias en las venas brachiocefálicas. En esta diapositiva tenemos un corte transversal atravesando los lóbulos medios de los dos pulmones, encontrando estructuras como la aorta, los bronquios y venas pulmonares y también los espacios que son el pretaqueal y subaórtico. En los últimos cortes encontramos parte de los cilios de cada pulmón y su conformación, observando también el esófago, el tronco de la arteria pulmonar, la vena cava superior, la raíz aórtica y las cámaras del corazón, ventrículo izquierdo y derecho y el mediastino posterior. Buenos días, entonces acá nos encontramos lo que es una tomografía de neumonía por COVID, que es la neumonía como tal, es una de las patologías más frecuentes que se necesita el uso de tomografía para identificar pues, los problemas que tengan en los pulmones. Entonces sabemos que como una neumonía, pues una inflamación de los pulmones que es causada por la infección de un virus o una bacteria, que pues, sus principales síntomas son la presencia de fiebre alta, escalofríos, dolor intenso, especialmente en el costado afectado del tórax, tos y expectoración. Entonces, en esta primera tomografía lo que nos encontramos es, pues cabe recalcar que son unas tomografías de neumonía por COVID de una paciente de 62 años, que como podemos observar en la imagen A, nos encontramos con áreas de vidrio desluzado de difusión periférica, que este vidrio desluzado siempre como tal lo que significa es que podemos encontrarnos con una ocupación parcial del espacio aéreo de los dos pulmones, engrosamiento intersticial, el colapso parcial de los alvéolos y algún aumento de volumen de sangre en los capilares. Este vidrio pues usualmente es un hallazgo clásico para una neumonía de COVID, o sea que es el signo más frecuente y está durante toda la evolución, o sea, podemos encontrarlo desde el principio hasta el fin de la enfermedad. Y como podemos observar en la imagen a la derecha, que es la imagen B, podemos encontrarnos que estos vidrios predominan mucho más en lo que es en los lóbulos inferiores.
Entonces acá en la imagen C lo que podemos observar no lo que son las consolidaciones, que pues son parches de tejido endurecido que pues se presentan en las vías respiratorias. Estas consolidaciones pues, ocurren a través de las acumulaciones de material exhaudado, pues siempre es debido a lo que son inflamaciones celulares en los alveolos o estructuras anexas a ellas. Este líquido puede ser edema pulmonar, exudado, pus, alguna agua que hayamos inhalado o sangre. Todos estos síntomas o patrones es el más frecuente en estos picos más altos de esta enfermedad de neumonía por COVID. Y en la imagen D, pues uno de los peores casos que podemos ver lo que es el crash y Pavin, que como tales son áreas de empedrado donde podemos ubicar muchos vidrios ilustrados, pero tantos vidrios ilustrados lo que hará es conformar o pues juntar como, pues como ya dije, un empedrado que como podemos ver en la imagen de la parte inferior se predominan mucho más en los lóbulos inferiores. Bueno, acá podemos observar lo que es una tomografía de un seguimiento de un paciente con COVID, de una mujer de 38 años que fue de alta hasta el día 30. Entonces, como podemos observar, en el día 8 podemos observar lo que es el paciente debuta con focos consolidativos en ambas fases pulmonares, que son las mismas consolidaciones que ya expliqué anteriormente. En el día 13, pues el día más cercano a los a los picos altos de la enfermedad de neumonía, donde podemos ver ya las consolidaciones más extensas por todo el pulmón, por todas las partes inferior del pulmón, la parte basal. Y en el día 19 ya podemos encontrarnos lo que es ya a partir del día de curación, que podemos encontrarnos lo que es las consolidaciones, pero un poquito más disminuidas, o sea que eso significa que ya se está recuperando el paciente. Y en el día 25 podemos ver que estas consolidaciones ya no son tan extensas, sino que nos encontramos como que es un tenue patrón de vidrio desilustrado, que ya para el día 30 estará totalmente recuperado el paciente. Y esa biografía, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, entonces parece que digamos, la parte de lo que fue el desarrollo, pues lo hicieron con propiedad. Hay un detalle que quiero que tengan en cuenta a veces en las ponencias o lo que ustedes desarrollan, de pronto no se dan cuenta, pero por ejemplo ustedes en una parte, cuando iban hablando del hilillo pulmonar derecho, ahí tenían imágenes, era de riñones derechos e izquierdos. Entonces tengan en cuenta eso. Sobre la neumonía con COVID, pues lo que nos estaba mostrando Víctor Daniel, entonces tienen que enfocarse en esas imágenes en la ventana pulmonar, que ustedes la ven en una coloración gris, que eso es lo que se llama el vidrio despulido. Y también nos mostraba unas placas donde habían múltiples focos de vidrio despulido, entonces así está descrita el desarrollo de la neumonía por COVID. Hay otras enfermedades que ustedes van a ver más adelante que tienen otros patrones, y por eso se utiliza el ATAC y todo el desarrollo del ATAC, lo que nos estaban mostrando. Entonces por ejemplo, es muy importante el patrón retículo nodular, que es ya como referente a la tuberculosis y es más referente a lo que es neumonías por neumocistis, como por ejemplo en pacientes con VIH. Entonces, lo que ustedes ven en esas imágenes por lo general son unas imágenes como perforaciones, como si hubiera cemento ahí segregado, uno lo llaman que panal de abejas, entonces es el patrón retículo nodular. Y cuando ustedes lo vean, pues siempre lo van a asociar, nunca se les va a olvidar, como ahorita están observando tantas placas de COVID. Entonces, no sé, el profe Lara, si tiene eh, alguna pregunta, algún aporte. Bueno, muy buenos días. Un saludo especial Los a saludamos. nuestro querido profesor Edinson. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Muy bien la presentación. Yo creo que es un muy buen repaso de algunos aspectos que hemos visto y sobre todo para que ustedes detallen la importancia de la anatomía en la interpretación de los hallazgos radiológicos, de las imágenes radiológicas. Entonces, esta charla de hoy ojalá la pudieran repasar ya que queda grabada porque les va a servir muchísimo para toda la carrera de medicina.
Todos los días nos enfrentamos a radiografías de tórax, a tomografías, y es importante el conocimiento de la anatomía para poder tener un buen diagnóstico clínico. Así que la anatomía las va a acompañar toda la vida de médicos, toda la vida lo acompaña, o sea, hay una materia que lo acompaña, que da los cimientos de un buen ejercicio como médico, es la anatomía. Muy bien por la presentación. Bueno, ya ahí el profesor habló de algunos errores que se cometieron en las imágenes, tener que tener cuidado, pero creo que estuvo en general muy bien. Yo sí les recalco muchísimo, mire que día a día con las imágenes que podemos obtener, pues tienen una precisión muy grande y la verdad que es un gusto poderlas ver y poder identificar todas las estructuras anatómicas como si estuviéramos con el cadáver, ¿ya? Pero pienso que hay que leer, hay que estudiar muy bien, hay que conocer muy bien la anatomía para poderse enfrentar a una radiografía de tórax, a una tomografía, a una resonancia magnética nuclear. No se necesita ser radiólogo uno, no, como médico general tiene que aprender a interpretar una radiografía de tórax, una tomografía, porque les va a llegar en el ejercicio médico. Así que muy bien por la presentación y a repasar estos conceptos que hoy han podido ver. Muchas gracias. Bueno, muchachos, sí, la verdad, pues ese concepto que dice el doctor, sí, muy importante, quieran o no, la anatomía los va a perseguir. Y en algunas fases de su vida, pues van a estar, y de hecho muchas materias son meramente anatomía, entonces el ejercicio es conocer, pues en el momento que ustedes están, es conocer lo normal. Y pues la verdad sí, la descripción de las imágenes me gustó mucho cómo hicieron esa animación mostrando las estructuras anatómicas y eso ayuda mucho. La verdad pues también, pues no es solo hacerle el regaño, sino también felicitarlos por la presentación. Y de hecho reitero lo que les decía la semana pasada, o sea, cada vez que yo los veo exponer, por lo general, yo no sé, me llena de orgullo, yo a veces veo que dominan el tema mejor que algunos radiólogos, entonces yo no sé si es una percepción mía o no sé qué piensa el doctor, pero manejan muy bien los temas, entonces podemos continuar, yo creo. O sí, doc. O yo no sé si le pasa lo mismo con los nuevos No, de acuerdo, instrumentadores. yo me... pero Pero ¿sabe qué me da felicidad? Porque me da felicidad porque los escucho y espero que lo que estén diciendo se lo hayan aprendido. No estén leyendo un libreto, porque pues de verdad que lo hacen con suficiencia y lo hacen muy bien y han preparado muy bien las exposiciones. Y pues eso es lo que uno espera de un médico general, que conozca unas bases anatómicas para el adecuado ejercicio. Así que muy bien, lo hace muy bien. Yo me quedo aterrado a veces porque repaso también. Hay cosas que se me han olvidado con ustedes, entonces... Súper, muy bien las presentaciones y por eso les recalco que ojalá las pudieran ver nuevamente porque esto les va a ayudar muchísimo. Ya no les dé miedo tomar una radiografía de la abuela, del tío, del que sea y por lo menos empiecen a identificar lo normal, lo que es normal, fundamental. Los arcos, las sombras, cómo son las estructuras óseas, los músculos, la tomografía igual, ya lo otro lo van a aprender, no les corra afán que lo otro, la parte patológica lo van a aprender, pero pasen cuando tengan una tomografía, abran la mira y aprendan a identificar y a reconocer las estructuras. Muy bien, sorprendido también. Seguimos entonces, sí. Listo, muchachos. Continuemos entonces. Bueno, muy buenos días a mis compañeros y a ustedes, doctores. Para hoy les vamos a exponer sobre la patología de tórax. Bueno, entonces mi grupo está conformado por Daniela Perdomo Borges, Mariana Narváez Gaita, Darwin Pérez, Valentina Sánchez Bonilla
Óscar Mauricio Ramírez, Michael Horta, Jair Santiago Quintero y quienes está hablando, Gustavo Andrés Guzmán. Pues primero que todo debemos saber qué es la tomografía computarizada. Un TAC es un procedimiento computarizado de imágenes por rayos X en el que se va a proyectar un haz angosto de rayos X. Esto pues a un paciente y este se va a girar rápidamente alrededor de lo que es el cuerpo, lo que va a producir unas señales que son procesadas por la computadora de la máquina para generar unas imágenes transversales o unos cortes del cuerpo. En los escáneres de TC, el TC multidetector o TCMD funcionan pues de una manera muy rápida y detallada. Esto pues pueden tomar imágenes de corazón mientras pues late, también mostrar calcios y obstrucciones en las arterias del corazón. Pues esto pues es una técnica que no es invasiva, la cual pues permite visualizar las arterias coronarias y detectar en ellas pues la presencia de alguna lesión. Entonces se dice que pues no es invasiva ya que no se va a necesitar de la punción de una arteria y pues tampoco la introducción de catéteres. Entonces pues de esto cabe resaltar que por medio de la tomografía computarizada de multidetector se puede recopilar información adicional sobre también las estructuras del corazón y pues que también bombea la sangre, como también pues la cantidad de placa acumulada y el estrechamiento de las arterias coronarias, también pues de cualquier anomalía en los vasos sanguíneos, pues los vasos sanguíneos grandes de lo que es el corazón y pues el riesgo de sufrir un ataque pues al corazón. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la importancia del TAC? Entonces, este TAC pues es de una gran importancia, pues ofrece unas imágenes de gran calidad, también como de gran precisión, lo cual pues va a facilitar el diagnóstico de las fracturas, las hemorragias internas, de los tumores o infecciones en los distintos órganos. Entonces, además, pues también es capaz de detectar pues enfermedades en una etapa muy temprana, pues de las mismas, pues sin que se haya producido una sintomatología pues previa. Entonces, pues esto pues como puede ser el cáncer de pulmón, pues que ya en fases muy iniciales, o en enfermedades también de tipo cardiovascular. Siguiente. Bueno, entonces aquí pues vamos a ver unas imágenes de TAC en el plano axial, coronal y sagital. Entonces ya como dijimos en imágenes, dijimos anteriormente, los equipos de TAC pues son utilizados en nuestro entorno, son equipos multidetectores, lo cual va a proporcionar un examen volumétrico de todo el tórax. Eso lo va a hacer en unos pocos segundos. Esto pues son cortes con grosor de 1 milímetro. Esto va a permitir pues obtener imágenes en los diferentes planos del espacio, como lo vemos en las imágenes de lo que es el plano axial. También vemos un plano coronal y un plano sagital pues con una resolución isotrópica. Bueno, acá hablaremos del primer corte. Entonces, pues cabe resaltar que pues, las imágenes de TC permiten observar la anatomía torácica en cualquier plano y pues así poder reconocer con facilidad cualquier estructura, por lo que se debe conocer la anatomía normal y lo que son sus variantes. Entonces, acá tenemos en esta imagen de TC, en un TAC de tórax, es un corte transversal y pues nos podemos orientar en esta imagen mirando lo que son las vértebras y su proceso espinoso por posterior y el esternón por anterior. Cabe resaltar que pues este corte está hecho a nivel de T3, T4. Dentro de las estructuras musculares, pues nos podemos encontrar por anterior con lo que es el pectoral mayor y menor y por posterior con los músculos del dorso. En cuanto a su histología, por anterior se observa al esternón, se observan las costillas y la vértebra con su cuerpo vertebral, procesos transversos y los procesos espinosos. En cuanto a los elementos vasculares, pues es importante reconocer 3 arterias que siempre se observarán juntas. Estas son de derecha a izquierda,
el tronco brachiocefálico, el cual pues luego más hacia superior se bifurcará en una arteria subclavia derecha. Tenemos también la carótida común derecha, también nos encontramos a la arteria carótida común izquierda y por último la arteria subclavia izquierda. Anterior y a la derecha del tronco brachiocefálico se observa la vena cava superior. Esta vena pues, se origina de la unión de las venas brachiocefálicas derecha e izquierda y pues estas van a drenar al atrio derecho. Posteriormente a los tres vasos que emergen del arco aórtico, pues vamos a observar lo que es la tráquea y más hacia posterior y un poco más hacia la derecha vamos a encontrar lo que es el esófago. Siguiente. Bueno, acá tenemos el segundo corte. En este nivel, pues ya se ve la vena cava superior formada y el arco aórtico. En este corte, pues va a aparecer otro arco que pues se va a llegar a unir a lo que es la vena cava superior y este arco, pues es el arco de la vena ácidos, el cual este trae lo que es la sangre de la vena ácidos que se va a originar o se origina a nivel lumbar y se asciende en relación a los cuerpos vertebrales por el lado derecho y que pues en ella también va a drenar lo que es el sistema miácido. En este punto es importante pues recordar la importante relación anatómica del bronquio principal derecho con el arco de la ácidos, ya que pues este pasa por superior al bronquio principal derecho y por esta razón tenemos que en un corte inferior ya no se seguirá viendo la tráquea, ya que pues esta se bifurcará a nivel de T4, T5 en lo que son los bronquios principales derecho e izquierdo para ingresar al pulmón. Bueno, en el tercer corte, aquí vemos lo que es la tráquea ya bifurcada, formando los bronquios principales derecho e izquierdo. También se observa lo que es la vena ácidos a la derecha de la aorta ascendente y anterior al cuerpo vertebral. En este nivel de corte se presenta ya lo que es la aorta en su porción ascendente y descendente. Pues más hacia superior a la aorta ascendente ya se formará el arco aórtico y comenzará su descenso a lo largo pues del tórax y abdomen ya hasta bifurcarse en las arterias ilíacas. Pues también observamos el tronco pulmonar que da a origen a la arteria pulmonar izquierda y derecha, las cuales pues estas llevan sangre poco oxigenada a los pulmones. Por inferior a la arteria pulmonar izquierda, pues podemos alcanzar a observar la vena pulmonar izquierda que va pues, a drenar sangre oxigenada al atrio izquierdo. Y por último, también vemos lo que es la vena cava superior hacia la derecha y un poco posterior a la aorta ascendente. Siguiente. Bueno, el cuarto corte. Pues en este nivel vemos que ya desaparece lo que es el tronco pulmonar, dando pues origen a las arterias pulmonares. Pero si vemos cómo desemboca las venas pulmonares derecha e izquierda al atrio izquierdo. Por anterior se ve el cono arterioso que se forma en la parte superior del ventrículo derecho. También vemos cómo los bronquios derecho e izquierdo cada vez pues, se alejan más a medida que se separan al descender. También podemos ver la vena ácidos, la aorta descendente, el esófago, la aorta ascendente y la vena cava superior. Bueno, acá podemos observar el quinto corte. Aquí tenemos una imagen de una TC, de una tomografía computarizada que se encuentra a nivel de T7, donde se logra ver claramente las 4 cámaras cardíacas. Tenemos el atrio derecho e izquierdo y el ventrículo derecho y izquierdo. También podemos identificar fácilmente los setos o tabiques interventriculares, que es el que separa ambos ventrículos. También se observa el seto interatrial que separa ambos atrios. Anterior al cuerpo vertebral vemos que aparece el arco de una vena que va a ascender por el lado izquierdo de los cuerpos vertebrales y posterior a la aorta descendente está la vena que se llama la vena hemiácido.
y drena mediante su arco a la vena ácigos aproximadamente a la altura de la octava vértebra torácica. Siguiente. Bueno, acá observamos el sexto corte. Aquí podemos ver que ambos atrios y ventrículos nuevamente. En el atrio derecho aparece la vena cava inferior, también se ve el septo interventricular y posterior encontramos a la derecha el esófago y su relación con la vena ácido. Y a la izquierda está la aorta descendente torácica con su relación con la vena hemiácigos. La mancha hiperdensa que se observa al medio del parenquima pulmonar derecho es el hígado. Siguiente. Bueno, acá tenemos la semiología pulmonar. Son los hallazgos en la TC de tórax que pueden clasificarse en 4 categorías. Primero tenemos la opacificación parenquimatosa. Segundo tenemos el descenso de la densidad pulmonar. Tercero tenemos los nódulos y por último tenemos la opacidad lineales y reticulares. Siguiente. Bueno, acá tenemos la opacificación parenquimatosa. La opacidad, o también llamada como opacificación parenquimatosa, es la aparición de unas zonas opacas de origen anormal que también se conocen comúnmente, llamadas como el pulmón blanco o parte blanca del pulmón. Bueno, vamos a ver 2 tipos de opacidades parenquimatosa, las cuales como primer punto tenemos la consolidación y segundo tenemos el vidrio esmerilado o deslustrado. Bueno, entonces, como anteriormente pues lo dijo mi compañero, primero vamos a hablar sobre consolidación. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un aumento de densidad anormal en el pulmón y esto no va a permitir que la vascularización normal del pulmón, no va a permitir la vascularización normal del pulmón, perdón. Entonces, esto es producida por sustitución de aire, por algún fluido, y puede ser sangre, puede ser pus, o también puede ser alguna contusión pulmonar, que puede ser producida pues por la aparición o la presencia de algún tipo de células en específico. Este tipo de opacidad suele ser más opaca que la del vidrio esmerilado. Entonces, como se puede apreciar en la imagen, a nivel de las bases pulmonares se ve una zona pues de consolidación en unas porciones subpleurales de ambos lóbulos inferiores, como están apuntando ahí las flechitas. Siguiente, Valen. Bueno, entonces vamos a hablar aquí sobre sobre el adenocarcinoma bilateral. Entonces, ¿qué es esto? Eso es un ejemplo, pues claro, de consolidación. Entonces, estos sustituyen, como lo mencioné anteriormente, el aire por fluidos o también pues por la presencia de células y así forma, como se puede ver en la imagen, la consolidación parenquimatosa que se encuentra pues ubicada en los lóbulos superiores. Siguiente, vale. Bueno, entonces voy a hablar del vidrio deslustrado o esmerilado. Este es el aumento de densidad que permite ver los vasos pulmonares. Entonces, en otros términos, pues podríamos decir que es una opacidad borrosa, pero pues que permite ver la rama vascular dentro de ella. Entonces, esta es de predominio bilateral, entonces eso quiere decir que se presenta pues en los 2 pulmones. En los TAC, cuando vemos un patrón pues de vidrio deslustrado, se puede observar el signo del bronquio negro en el centro pues de la afección. También encontramos que hay muchas patologías que en TAC o rayos X presentan pues este patrón. Entonces encontramos como desde un edema pulmonar, que esto es una enfermedad que es causada por un exceso de líquido en los pulmones, o también una hemorragia o un daño alveolar difuso. Y esto es una manifestación del síndrome de distrés respiratorio del adulto o enfermedades intersticiales como la neumonía. Siguiente, Valen, por favor. Entonces vamos a hablar sobre la neumonía. Esta es la neumocistis Hiroveshi. Entonces, esto es una causa pues común en pacientes que son inmunodeprimidos
Y sobre todo, esta enfermedad se da en pacientes que están infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Entonces, ¿qué podemos observar en la imagen? En la imagen tenemos un TAC de tórax por Pneumocystis jirovecii, en el que se aprecia un patrón de vidrio esmerilado. Entonces, donde también podemos observar formaciones quísticas. Muchas de estas tienen un mayor predominio pues, en los lóbulos superiores. Hay que tener en cuenta también que en las radiografías y en los TAC, si no dicen nada, solo son imágenes. Entonces, estas imágenes pues ayudan al médico a dar el diagnóstico a través de otros estudios. Para esta patología, además de ser necesario un TAC o una radiografía, también necesitamos otros estudios, como pues ya lo mencioné anteriormente. Uno de estos puede ser la oximetría, de pulso, entonces, ¿cómo funciona esto? A través de un oxímetro de pulso se medirá la saturación de oxígeno en la sangre. También podemos hacer una broncoscopia con biopsia transbronquial. Entonces, esto es un procedimiento en el que se introduce pues una sonda delgada con luz, y pues a través de la nariz o la boca para recolectar algunos fragmentos de tejido pulmonar. Siguiente. Bueno, entonces la disminución de la densidad pulmonar. Bien, ahora hablaremos acerca de la disminución de la densidad pulmonar. Esta puede ser el resultado de la destrucción del parénquima pulmonar, una enfermedad pulmonar quística o una disminución del flujo sanguíneo. En esta podemos encontrar diferentes patologías como los emfisemas, el atrapamiento aéreo, el patrón de mosaico, las lesiones cavitadas, los quistes, la penalización y las bronquiectasias. Primero hablaremos acerca de los enfisemas. El enfisema es una afectación a nivel pulmonar en donde los lóbulos pulmonares se van a llenar más de aire. Entonces, en los enfisemas, es la dificultad de los pulmones para permitir el intercambio de oxígeno. Se muestra como zonas de hiperatenuación sin una pared visible. Se puede clasificar en tres: en centrolobulillares, que es cuando afecta el centro del lobulillo; paraseptales, si afecta la porción distal del lobulillo; o panacinar, que es cuando afecta todo el lobulillo. Aquí podemos observar dos imágenes. En la primera encontramos un TAC con un enfisema y en la segunda un TAC normal. Haciendo un comparativo entre estas dos imágenes, observamos que en el lado A de la primera imagen se ve un enfisema centrolobulillar porque se pueden observar imágenes hipodensas, es decir, más oscuras que otras dentro del pulmón. Entonces, el alvéolo va a estar más lleno de aire y se va a presentar en la región central del lobulillo. En la imagen B ya podemos ver imágenes hipodensas que se van a ver más a nivel del septum y por eso se dice que es un enfisema paraseptal. El atrapamiento aéreo es una zona de parénquima con atenuación inferior a la normal sin una pérdida de volumen. Esta generalmente se da por retención de aire secundario a una obstrucción parcial de la vía aérea. Para entenderlo un poco mejor, se haría un comparativo entre una imagen en inspiración y una en expiración. Entonces, en la imagen A observamos una imagen en inspiración, se ve que es discreta la inmunogeneidad de la densidad pulmonar, mientras que en la imagen B podemos observar una imagen en expiración, donde la alteración de la densidad es más visible. Entonces, las zonas hipodensas, las zonas con hiperclaridad son las zonas con la patología de atrapamiento aéreo, mientras que las zonas de mayor densidad van a corresponder a las de un pulmón normal. El patrón del mosaico es la alteración de zonas de hipo e hiperatenuación con distribución parchada en el pulmón. Este patrón se debe a múltiples causas que pueden ser: uno, una alteración en la vía aérea, como es el caso de las bronquiectasias y el asma, o puede ser por una alteración en la vascularización pulmonar, como es el caso de los tromboembolismos crónicos,
y alteraciones alveolares o del intersticio, como es el caso de los edemas. En esta imagen podemos observar una bronquiolitis obliterativa. Podemos observar que a nivel de los lóbulos superiores se muestra la alternancia de múltiples áreas bilaterales de mayor y menor atenuación que presentan unos contornos bien delimitados. En las zonas hiperlucentes se identifican pocos vasos y de un calibre menor, mientras que en las zonas de mayor atenuación vamos a observar que los vasos son de mayor calibre, reflejando así la redistribución del flujo vascular pulmonar hacia las zonas ventiladas con normalidad. Cabe resaltar que en esta patología se presenta una mayor dificultad para reconocer qué zonas del pulmón son las normales y cuáles son las patológicas, ya que en algunas ocasiones las de menor atenuación son las patológicas, como es el caso de las enfermedades de la vía aérea, mientras que en otros casos son las de mayor atenuación las patológicas, como son en los edemas. Bueno, listo. Seguimos ahorita con las lesiones cavitadas. Las lesiones cavitadas es la presencia de un espacio de gas en el interior de la consolidación nódulo masa. Estas tienen diferentes causas, las cuales son las infecciones, en las cuales son la tuberculosis, abscesos o émbolos sépticos. También están ahí incluidos las neoplasias y las vasculitis y la artritis reumatoide. En la imagen, como podemos observar, se ve la zona delimitada de la pérdida del parénquima, que está limitada por la pared y rellena del aire líquido. Se puede observar claramente ahí en la imagen y diferenciarla. Siguiente, por favor. Seguimos ahorita con los quistes. Los quistes son lesiones con contenido aéreo de la pared bien definida. Como se observa en la imagen y lo dicho anteriormente, los quistes son los espacios aéreos pequeños que se presentan en los pulmones, produciendo diferentes enfermedades como linfangiomatosis, neumonía intersticial, linfocítica, neumonía por hipersensibilidad. Ahí, como podemos ver en la imagen, se ven los pequeños círculos con espacios donde están llenos de aire, espacios aéreos, se pueden ahí observar claramente. Siguiente, por favor. La panalización. La panalización son quistes aéreos menores de 1 centímetro en el territorio subpleural. Habitualmente estos se disponen en varias filas. Ustedes pueden ver ahí en la imagen que hay espacios aéreos formando así la simulación de un panal de abejas. Algunas enfermedades que son causantes de esta panalización serían las artritis reumatoide, esclerodermia y dermatomiositis y poliomiositis. Siguiente, por favor. Y por último tenemos las bronquiectasias, que son las dilataciones irreversibles del árbol bronquial. Estas se clasifican en cilíndricas, quísticas y varicosas. Son llamadas así por la forma en la que se encuentran en el pulmón. Las cilíndricas se pueden ver que son las alargadas y de forma de cilindro, se pueden ver en la imagen A. Las quísticas son de forma circular, en la imagen B. Y por último tenemos las varicosas, que serían muchos espacios pequeños en donde se puede observar ahí, señalizado ahí en la imagen C. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los nódulos pulmonares solitarios y múltiples. Entonces, pues se les conoce como nódulos múltiples o también como granulomas calcificados a una serie de imágenes hiperdensas detectadas por radiología. Los nódulos pulmonares, como bien lo sabemos, son detectados a través de una tomografía computarizada o TAC. El nódulo pulmonar, como ya sabemos, se puede presentar de manera solitaria o puede haber más de uno. Estos nódulos no pasan los 3 centímetros de diámetro, pues si esto sucediera pasaría a llamarse masa pulmonar. Los nódulos son causa de mucha consulta y preocupación acerca de si son benignos o si son malignos. Algunos pueden pasar desapercibidos, a excepción pues de esos nódulos que presentan como una especie de calcificación. Cabe aclarar
que los nódulos pulmonares no exactamente hacen referencia a que exista la presencia de un cáncer, puesto que en muchas ocasiones los nódulos pulmonares son ocasionados por algunas infecciones, como lo son la aspergilosis, la cual es contraída pues, de un hongo que se encuentra comúnmente en el ambiente exterior, también en el interior, lo que quiere decir que pues todas las personas en el día a día respiramos los poros de este hongo y pues más que todo afecta a aquellas personas con el sistema inmunitario débil o que de por sí tengan alguna afección pulmonar. Em, También la histoplasmosis, la cual es una infección causada por la inhalación de las esporas de un hongo que se encuentra más que todo en el excremento de los pájaros y de los murciélagos, que de por sí no genera síntomas en personas sanas, pero pues como ya lo he dicho, sí se puede presentar de una forma aguda en personas con el sistema inmunitario bajo. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de las características de los nódulos pulmonares benignos. Los nódulos pulmonares benignos usualmente no van a sobrepasar los 2 centímetros de longitud. Em, en su estructura podemos observar unos bordes lisos, también podemos encontrar calcificaciones en forma de lámina o en forma de palomita de maíz. Cuando la calcificación es en palomita de maíz, podemos estar haciendo relación a que nos encontramos con un amartoma. Un amartoma es cuando se presenta una proliferación de células de una manera desorganizada y esto pues lo que va a ocasionar es que aumente su tamaño. Un amartoma más que un tumor es considerado como una malformación. Ahí podemos observar en la imagen A los vasos pulmonares y en la zona central podemos localizar un nódulo benigno con sus paredes lisas y definidas y no tiene presencia de gran intensidad. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de las características de los nódulos pulmonares malignos. Estos nódulos, si van a sobrepasar lo que es los 2 centímetros de longitud, van a presentar una mayor densidad, pasando a ser llamado como un nódulo parcialmente sólido. En su estructura podemos observar que sus bordes son irregularmente espiculares y en algunos casos estos pueden presentar quistes que se van a ver o se van a presentar en forma de pequeñas bolsitas de aire hipodenso. Entonces, en la imagen A, se puede observar un nódulo maligno con un borde especularmente irregular, los cuales son esas pequeñas prolongaciones que se ven desde el borde del nódulo hacia el parénquima circundante, y a su alrededor podemos observar pequeñas líneas o protuberancias que son los quistes que mencioné anteriormente, que usualmente se generan en un nódulo pulmonar maligno. Eh, También se ve que presenta una mayor densidad y en la imagen B observamos lo que es un nódulo pulmonar maligno espiculado de alta densidad. Siguiente. Bueno, para por lo menos dar un diagnóstico o descartar sospechas, em, se debe tener en cuenta lo que son los factores de riesgo del paciente. Pues antes de cualquier diagnóstico, pues se debe conocer el factor de riesgo del paciente. Normalmente estos módulos no son comunes en personas con historial de tabaquismo, personas mayores de 40 y 60 años, personas con exposición a sustancias carcinógenas o radiactivas como lo es el asbesto y el uranio. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver lo que son pues, 2 mapitas conceptuales en el cual voy a decir cómo se llevaría el control cuando el nódulo mide más de 1 centímetro y cuando mide menos de 1 centímetro. Pues porque dependiendo de su tamaño, así mismo es el procedimiento que se lleva a cabo. Cuando el nódulo pulmonar es mayor a 1 centímetro, se manda a hacer una tomografía con un control de cada 3 o 6 meses, pero pues esto no siempre se hace, simplemente es como para llevar el control, para así ver la progresión de este y observar si este continúa creciendo. Si no se logra descartar que este nódulo pulmonar sea benigno, se puede elaborar otro tipo de estudio como
lo es la PET-CT o una biopsia en caso de ver características malignas en el nódulo pulmonar. Y cuando el nódulo pulmonar es mayor a 1 centímetro, se hace pues un seguimiento. Ahí este seguimiento sí es obligatorio, por decirlo así, sí es estricto, de cada 3 o 6 meses, pues, por medio de las radiografías para verificar que este no haya progresar. Y si se observa un crecimiento, pues se debe realizar ya lo que son las tomografías. Em, Otra cosa que se debe tener en cuenta en los factores de riesgo son que con los pacientes que presentan factores de riesgos altos, así sean nódulos menores, o sea, de 1 centímetro o de menor tamaño, se debe realizar una tomografía o una biopsia para descartar. Siguiente. Bueno, buenos días, primero que todo. Entonces tenemos el patrón micronodular. Este patrón micronodular se va a caracterizar por lo que es la presencia de múltiples nódulos. Y estos se van a clasificar en función a la posición que ocupan en lo que es el lobulillo pulmonar secundario. Entonces, para esto vamos a, pues, para guiarnos, vamos a ver la imagen A, en la cual podemos ver, primero que todo, eh, los nódulos perilinfáticos. Estos se van a localizar en lo que es el intersticio peribroncovascular, que es en la imagen C, la podemos observar como unas bolitas de color rojo, las más grandes. También se van a localizar en lo que son los septos interlobuliliares, perdón. Estos, pues, en la imagen se lo podemos ver como de color naranja, y en lo que es la región subpleural, que los vemos en líneas de color rojo. Digamos, este patrón perilinfático se puede encontrar en lo que es enfermedades como la sarcoidosis y pues en otras enfermedades más. En cuanto a los nódulos centrolobulillares, estos pues están localizados en el centro del lobulillo pulmonar. Y se caracterizan porque estos respetan como tal el espacio subpleural y las fisuras. O sea, solo se van a encontrar en el centro como tal del lobulillo pulmonar secundario. Este patrón centrolobulillar lo podemos encontrar en lo que son en infecciones fúngicas, por micoplasma, hemorragias, también por bronquiolitis respiratoria asociada al tabaco, neumonitis por hipersensibilidad, entre otras. Y en cuanto a lo que son los nódulos de distribución aleatoria, pues estos van a presentar, digamos, características de los dos anteriores mencionados. Estos pues se van a ver en lo que es la tuberculosis miliar, en metástasis, cáncer y infecciones hematógenas y silicólisis. Siguiente. Entonces, tenemos la sarcoidosis. La sarcoidosis pues es una enfermedad granulomatosa sistemática. ¿Qué quiere decir? Que es un trastorno inflamatorio que produce granulomas que se pueden producir por todo el cuerpo y se pueden manifestar en cualquier órgano, pero en los pulmones y en lo que es el sistema linfático son los más afectados como tal, en donde se pueden presentar el 90% de lo que es el patrón perilinfático. Bueno, esta enfermedad es una patología en la cual se desconoce su etiología, o sea que no se sabe cuál es la causa como tal, pero los estudios sugieren que se puede deber a un antígeno del medio ambiente. Entonces, en la imagen A podemos ver, es correspondiente a un TAC de tórax, se puede observar múltiples nódulos perilinfáticos, también en los septos interlobulillares y en las fisuras. Ahí, pues, ahí se ven las flechitas donde lo señalan, al igual que también en lo que es la región subpleural. En la imagen B, también correspondiente a un TAC de tórax, se puede observar pues ya un engrosamiento del intersticio peribroncovascular. Ahí hay como un asterisco, ahí se puede observar. En cuanto al diagnóstico para la sarcoidosis, además de ser necesario lo que es un TAC o una radiografía, también se necesita hacer una biopsia.
También esta enfermedad se diagnostica por la exclusión de otras enfermedades similares a la sarcoidosis. Y también es necesario como tal un uroanálisis y un hemograma, aunque estos la verdad que no son muy utilizados. Pues la enfermedad como tal se diagnostica por exclusión de otras enfermedades. Los síntomas de esta enfermedad van desde tos persistente, disnea, un silbido al respirar que pues se dice que es la sibilancia, y dolor en el pecho. Siguiente. Entonces tenemos lo que es la neumonitis por hipersensibilidad. Esta es una inflamación de los pulmones que se produce por la inflamación de las paredes alveolares debido a la inhalación repetida de una variedad de antígenos, por lo que es un huésped susceptible. Quiere decir que siempre está en contacto con ese antígeno. Entonces, la presentación clínica de esta enfermedad se ha dividido como tal en 3 formas: una aguda, una subaguda y una crónica, pero casi siempre se habla de esta neumonitis en aguda y crónica. En esta patología, la verdad que es muy importante el historial clínico, porque es necesario diagnosticarla como tal a tiempo. Bueno, tenemos entonces lo que es la neumonitis por hipersensibilidad aguda. Esta se produce ya por inhalaciones masivas de antígeno en un corto tiempo. Los síntomas van desde sensación de un mal estado general, tos seca, disnea, pero sin sibilancia. En la neumonitis por hipersensibilidad subaguda, esta va a ocurrir por tras inhalaciones continuas, pero lo que es no masivas del agente causal. Y los síntomas de esta van desde malestar general, astenia, pérdida de peso, tos seca, disnea, que esta puede llegar a ser severa. Y para la neumonitis por sensibilidad crónica, ya es cuando las formas subagudas y agudas evolucionan como tal, porque el paciente ha tenido contacto con el antígeno. Estas se caracterizan por una historia en ausencia de episodios agudos, de tos, de disnea, fatiga y pérdida de peso. Entonces, en la imagen, junto a la radiografía de tórax, podemos observar nódulos centrolobulillares bilaterales, o sea, en los dos pulmones. En algunos pues de gran tamaño, al tener contacto con lo que es la pleura. Y pues los vemos como en un patrón en vidrio esmerilado. Y en la segunda imagen, pues observamos una radiografía de tórax por neumonitis por hipersensibilidad aguda, en donde se observa un patrón en vidrio esmerilado bilateral con un predominio en los lóbulos inferiores de cada pulmón. Y en la tercera imagen ya se ve pues un TAC de tórax por neumonitis también por hipersensibilidad subagudo. Ahí se puede observar múltiples nódulos peribroncovasculares y subpleurales. Además, también se puede observar un quiste o una imagen quística, que esta pues se puede presentar en el 13% de los casos. En cuanto a lo que son los exámenes complementarios, pues es necesario hacer una broncoscopia con lavado alveolar, o sea, se introduce el broncoscopio por la boca o la nariz, y a diferencia de la broncoscopia normal, pues esta se va a utilizar una sustancia que se va a introducir a los pulmones. También se necesita hacer una espirometría, en la cual se va a utilizar un espirómetro para medir la cantidad de aire que puede retener como tal los pulmones de una persona, y pruebas de función pulmonar. Siguiente. Bueno, en cuanto a la tuberculosis miliar, es un tipo de tuberculosis potencialmente letal que tiene lugar cuando en gran cantidad de bacterias se van a desplazar por el torrente sanguíneo, y estas pues se van a diseminar por todo el organismo. Esto es una infección contagiosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis,
que pues esta va a afectar mayormente a los pulmones, aunque también puede afectar a uno que otro órgano. Ella pues va a recibir su nombre por la gran cantidad de pequeñas lesiones que pues van a ser similares a lo que son el tamaño de un mijo, de una semilla. Entonces, pues en la primera imagen podemos ya como tal observar una radiografía de tórax por tuberculosis miliar en un patrón en vidrio esmerilado bilateral, con distribución en ambos pulmones. Y en la segunda imagen, pues ya podemos observar un TAC de tórax por tuberculosis miliar en un patrón también de vidrio esmerilado con micronódulos aleatorios en todo el pulmón. En cuanto a los exámenes diagnósticos, es necesario pues una tomografía, una radiografía, una biopsia, también un hemograma y pues lo más importante en esta, una prueba cutánea de tuberculina, que esta prueba pues consiste en la introducción de tuberculina al organismo de una persona para conocer si se ha infectado o no por la micobacteria tuberculosis. Los síntomas pues ya de esta enfermedad pueden ser pérdida de peso, apetito, fiebre, malestar, ¿qué más? Pues disnea, aunque también puede presentar también otros síntomas. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar de las opacidades reticulares o patrón reticular. Entonces, este patrón pues se presenta cuando podemos evidenciar un engrosamiento del intersticio que se puede pues dar por presencia de líquido, células o pues tejido fibroso, perdón. Entonces, este patrón se evidencia en enfermedades como las neumonías intersticiales idiopáticas, sarcoidosis, amiloidosis o linfagitis carcinomatosa, que es la enfermedad de la cual vamos a hablar. Entonces, la linfagitis carcinomatosa, pues, es una metástasis pulmonar que se deriva, pues, de un tumor primario. Entonces, ¿qué sucede? En los vasos linfáticos de nuestros pulmones, pues, se llenan de células cancerígenas y estas, pues, se taponan y, pues, como resultado tenemos el bloqueo, pues, del flujo normal de la linfa y la invasión del tejido conectivo. Entonces, normalmente, pues, estas afecciones las podemos ver en cáncer de mama, pulmón, colon, pero pues también se puede dar en otros tipos de cáncer. En la imagen podemos evidenciar el engrosamiento nodular septal interlobular y el engrosamiento del intersticio peribroncovascular. Están señalados con las flechitas. Pues como lo mencioné anteriormente, pues como es la linfagitis carcinomatosa, como es una metástasis, pues es difícil de tratar y pues puede llevar al paciente a la muerte. Eso es todo, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Felicitaciones también por el trabajo. Muchas gracias. Ahí ya me adelanté yo al profesor Edison, pero felicitarlos por el esfuerzo y qué bien por lo que han aprendido de radiología torácica, de correlación clínica. Yo de verdad que me siento contento. Les quiero comentar, cuando yo vi anatomía no tuve la oportunidad de hacer esto, de hacer correlación, de mirar en realidad cuál era la importancia de la anatomía. Lo vi como simplemente anatomía, no tanto clínico, pero me encanta que puedan ver en cada una de las rotaciones esa correlación que les va a ayudar muchísimo. Y sobre todo porque ven la importancia de la anatomía. Entonces, los felicito de verdad y al doctor Peralta también lo felicito por ese esfuerzo de que ustedes aprendan eso y de que vean la anatomía ya, para qué sirve, para qué les va a ayudar en la carrera. Y pues obviamente tienen que tener los conceptos, pero van avanzando también en esta carrera que han escogido. Así que los felicito también al grupo por la presentación. Bueno, muchachos, gracias. Me parece que fue una revisión muy
Muy chévere, estuvo muy clasificada, muy lo que es, lo que se necesita y la verdad pues con el doctor Lara repasamos porque pues igual todos los días aprendemos, los médicos aprendemos todos los días y tenemos que revisar todos los días porque pues al final no somos genios, ni magos ni dioses, pero me parece que ustedes están haciendo unas revisiones muy adecuadas que aún con esfuerzo y todo están demostrando un nivel muy alto, entonces eso pues a mí también me pone feliz. Yo igual nos felicitamos a todos, al doctor Lara, a ustedes en general. Las exposiciones a mí me han gustado muchísimo. Nos queda una para ya terminar, muchachos. Esto no, señor, esa fue la última exposición de tórax. Creo que ya está todo tórax. Fue la última. Sí, señor. Listo. De tórax, sí, señor. Bueno. De tórax. O sea, quedan las de abdomen. Sí, yo les dije que las de abdomen las hiciéramos después, cuando ya hayamos visto abdomen. Bueno. ¿Ya? Listo, Doc. Para Mucho que mejor. Bien y de ir aprendiendo ya para que las dejemos más adelante. Yo creo que en unos 15 días, profe. ¿Ya? Listo. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es, yo voy a tomarme un tiempo con ellos para hacer una revisión de TAC de tórax y unos ejercicios. Bueno. Radiografía. Excelente. Muy bien. Doc, pues, no, o sea, yo pienso que las revisiones y todo lo que hemos hecho en la práctica clínica, el enfoque de la clínica y la radiología al final es, o sea, no lo echen, que no les va a servir, sino que tengan en cuenta que es lo que manejamos todos los días. O sea, así trabajen en un segundo nivel, en un tercer nivel, así estén con sus familias, sean administrativos, siempre le van a llegar a mostrar un ataque, una radiografía, que los ayuden. Yo me acuerdo mucho que cuando era estudiante, entonces llegaba una tía, entonces me traía una mamografía y decía, mi hijo, ¿qué es el BIRATS? Sí, entonces yo iba en tercer semestre, yo nunca había visto que era el BIRATS. Entonces, ya después me fui acoplando y me di cuenta que al final son cosas en la medicina en este momento que sirven, ¿sí? Más allá de algunas fórmulas que ustedes puedan estudiar o algunas cosas que muchas veces como docentes nos enfocamos y a veces estamos equivocados porque al final no sirven. Que yo recuerdo mucho que cuando era estudiante también me decían, apréndase esto, entonces repetíamos 10 veces. Yo llegué a clínicas y nunca me lo preguntaron. Trabajé y sigo sin que me lo pregunten, pero ahí lo tengo en la cabeza. Son cosas que no sirven, pero ahí está, no sé. Es parte de la formación o la disciplina de nuestras épocas, que también la anatomía era más descriptiva, pero bueno, entonces ustedes ya tienen un enfoque, son más tecnológicos, tienen más ayudas. Sí, al final nosotros como profesores somos simplemente orientadores porque ustedes son los dueños del conocimiento y después van a ser dueños de los pacientes y ustedes van a ver que la medicina es muy bonita, pero a la vez también es sufrida, muchas veces triste. Sí, a veces uno quiere cosas con algunos pacientes o cosas con algunos familiares o eso, pero digamos que no vamos más allá de la muerte ni las enfermedades. Entonces, yo dejo las últimas palabras, Doc, y entonces muchas gracias. La verdad ha sido muy enriquecedor estas revisiones y entonces vamos aprendiendo de tórax y después de abdomen. Bueno, muy bien. Nos vemos el lunes a las 2 de la tarde para continuar con la clase de abdomen y vamos a hacer después de la clase de abdomen, vamos a continuar con el quiz. Si alguien tiene problema, lo puede hacer un poco más tarde, pero por los que estén, lo hacemos el lunes. Después de la clase, continuamos con el quiz de los grupos que faltan del quiz de tórax. ¿Listo? Para cerrar tórax y ya continuar con abdomen bien para que preparen la clase. ¿Ok? ¿Listo?
Listo, profe, que gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Edison y a todos a los que presentaron especialmente por ese buen trabajo. Muchas gracias, espero lo repasen. Muchas gracias. Feliz día, muchachos. Feliz día. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias.